Listo, empecemos. Muy buenas tardes con todos. El que le habla, Jonathan Sanz, coordinador general del laboratorio. Primero, agradecer la presencia de todos ustedes para este webinar. El webinar de hoy trata sobre determinación de detergentes aniónicos por análisis de flujo continuo de SFA y detección fotométrica. Este webinar está a cargo de Paul. Paul eh, es un bachiller en química, cuenta con 7 años de experiencia profesional en el manejo de equipos instrumentales, tales como ICPOS, cromatografía iónica, analizador de flujo continuo que es el Scalar, y análisis fisicoquímicas en matrices ambientales como aguas y suelos y aires. Bueno, también algo adicional, comentarles que si tienen algunas consultas durante la exponencia de este webinar, lo pueden colocar en el chat que se tienen, ¿sí? Ahora doy pase a Paul. Paul, por favor. Buenas tardes con todos. Como les dijo Jonathan, este es un webinar basado en la determinación de detergentes aniónicos por análisis de flujo continuo, CFA y detección fotométrica, usando un autoanalizador de flujo continuo. Eh, en ALS, nuestros números globales, estamos en 70 países, con más de 400 oficinas, más de 45 años. Somos más de 18.000 colaboradores, eh, ¿no? 40, más de 40 millones de muestras o 40 muestras por año procesadas, ¿no? Con un 2,4 billones de facturación anual. Nuestros números globales, estamos en América con 6.100 empleados, colaboradores, en Europa con 5.000, en Asia con 5.000, en África con 650 colaboradores. ALS es el líder global en el ofrecimiento de soluciones de pruebas laboratoriales, inspección, certificación y verificación. Un poco de nuestra historia. En 1863, Campbell Brothers se ha establecido en una pequeña empresa química ubicada en Australia. En 1976, Australian Laboratory Service, ALS, empezó como un pequeño laboratorio de geoquímica en Brisbane, para atender empresas de exportación mineral en el este de Australia. En 1990, después del rápido crecimiento y la diversificación en toda Australia, en la década de 1980, ALS se expandió para Asia y América del Sur en esta década. En el 2000, en 1952, listado de las bolsas de valores de Australia. 1981, Campbell Brothers adquirió ALS y empezó a expandirse con el objetivo de ser una de las mayores y más representadas empresas de servicio de laboratorio comercial del mundo. En el 2000 se expandió por América del Norte, África y Europa. Y Medio Oriente dio sus inicios en el año 2010. En el 2017, la adquisición de Limber, en alimentos y productos farmacéuticos, la diversificación de Life Science a partir de este año. Nuestra visión, convertirse en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científicos en busca de un mundo mejor para todos. Nuestra visión, ALS utiliza el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos gracias a nuestra pasión por la ciencia. Ofrecemos a nuestros clientes información para lograr un mundo más seguro y saludable. Nuestro propósito, la ciencia, aseguramiento, sostenibilidad. Nuestros valores, seguros, resilientes, curiosos, comprometidos, atentos, honestos. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción al tema, ¿no? Los cambios que se han
se han estado suscitando a través de los años han causado una adaptación de la población a las necesidades básicas de la vida que cada uno de nosotros tenemos. En la actualidad, el uso de prendas se ha convertido en una necesidad muy importante, no solo para cubrir nuestro cuerpo, sino como parte de la identidad de uno mismo. Esto ha generado que año tras año aumente la compra de prendas de vestir y a su vez la limpieza de estas. Por este motivo, los detergentes han tenido gran auge en los últimos años, ya que su poder de limpieza en corto tiempo, por su contenido de fosfatos y tensioactivos, hacen que este producto sea fundamental en los hogares. Así nacieron los detergentes convencionales, que resultan ser compuestos que pueden alterar el medio ambiente debido a los componentes con los que han sido elaborados. Ahora hablemos un poco de lo que es el analizador de flujo segmentado. El autoanálisis es un analizador automatizado que utiliza una técnica de flujo llamada análisis de flujo continuo, CFA, o más correctamente como análisis de flujo segmentado, SFA. Creado por primera vez por Technicon Corporation, el instrumento fue inventado en el año de 1957 por Leonard Schiff. Las primeras aplicaciones fueron para el análisis clínico, pero pronto siguieron los métodos para el análisis industrial y ambiental. El diseño se basa en segmentar una corriente que fluye continuamente con burbujas de aire. Principio del analizador de flujo segmentado. En el análisis de flujo segmentado, las muestras son aspiradas secuencialmente y separadas por burbujas de aire u otro gas inerte, con el objetivo de segmentar el flujo e impedir la dispersión del bolo de muestra. En cada segmento de disolución separado por dos burbujas de aire, se crea una mezcla homogénea entre muestra y reactivos, que necesita un tiempo de residencia en el sistema de 2 a 30 minutos, donde se lleva a cabo procesos como mezclado, diálisis, calentamiento, digestión y destilación para alcanzar las condiciones de equilibrio estacionario, para luego cuantificar al analito con los detectores fotométricos o amperométricos. Las burbujas son eliminadas antes de que lleguen a la celda de flujo del detector. Partes principales del analizador. Las partes principales del sistema de analizador son el automostrador, la unidad química, la cual contiene bombas, válvulas de enjuague y los módulos. La tercera parte principal serían los detectores, la cuarta, la interfaz. Automuestreador. Mediante una sonda que aspira el líquido a una velocidad constante. Utiliza jeringas de alta precisión activadas mecánicamente o hidráulicamente. Los errores introducidos por el muestreo automático surgen de una variedad de fuentes asociadas con factores tales como el tipo de muestra manipulada o la precaución ejercida en ciertas operaciones, como por ejemplo la limpieza de las zonas durante el tiempo preestablecido. El muestreador, controlado por una computadora, eh, puede analizar hasta 140 muestras, con posiciones de muestras separadas para estándar y controles de calidad, bombas de enjuague incorporada, estación de dilución automática opcional con diluidor doble para dilución, automáticas previas y posteriores al análisis, y preparación automática de estándares con doble opcional, recogedor de muestras y agitador opcional. Las válvulas de lavado. El equipo ofrece la capacidad más versátil para la manipulación de reactivos, desde válvulas manuales hasta válvulas totalmente controladas por el ordenador,
para una automatización completa, sin manipulación manual de tubos y botellas. El uso de válvulas elimina el error del operador. Módulos químicos. La placa del módulo está constituida como bandeja y aloja todos los componentes que forman parte de la unidad química. En la unidad química, la sección química consta de 3 válvulas reactivo enjuague automático, 2 unidades de bombas peristálticas, un inyector de aire con un compresor de aire separado, los colectores químicos, los intercambiadores de línea, los receptáculos de residuos, los cabezales de detección. En la unidad química también se encuentra el controlador de temperatura y de velocidad de la bomba peristáltica. Hablemos un poco sobre la bomba peristáltica. Cada unidad química está equipada con una o dos secciones de bomba, cada, cada una de las cuales consta de 16 posiciones de mangueras de bombeo, lo que hace disponible un total de 32 posiciones de tubos de bombeo. La bomba asume las funciones manuales de pipeteado, pesaje, medición, dilución y vertido de muestras o reactivos. Los diferentes tamaños internos de los tubos causan diferentes volúmenes de líquidos bombeados, ya que la velocidad de la bomba es constante para todos los tubos. Las bombas peristálticas también son bombeadas de un sistema de propulsión, ya que con su giro van a permitir que cada reactivo o sustancia pueda subir y pasar a través de ellas e ingresar al sistema de unidad química de cada módulo. En la imagen podemos observar un poco de los módulos que se pueden encontrar en esta unidad química, autoanalizador, ¿no? Ahí encontramos espirales, coils, en los cuales se producen reacciones, membranas donde se producen la diálisis, separadores, entre otros, ¿no? En esta parte se va a producir lo que es también la mezcla, ¿no? La mezcla se realiza por medio de las bobinas de vidrio que encajan horizontalmente en los módulos. A medida que el líquido fluye a través de la bobina, movimiento en espiral, los segmentos individuales se mezclan varias veces. El líquido con mayor viscosidad cae repentinamente, rápidamente, porque tiene mayor viscosidad para dar una mezcla efectiva de los líquidos, de los dos líquidos. Las burbujas de aire en el flujo del líquido retienen la alícuota de la muestra y la proporción adecuada de reactivos juntos dentro del segmento hasta que se mezclan a fondo. Esta etapa cumple el papel de un agitador mecánico, ¿no?, que se usa generalmente para mezclar reactivos en un análisis manual. Diálisis. La separación se basa generalmente en las diferencias del peso molecular entre los componentes de la muestra. Así, las moléculas pequeñas y los iones pasan a través de los poros de las membranas, mientras que el resto más voluminosos permanecen en el portador. Este tipo de separación es ampliamente utilizado en la determinación de especies con pesos moleculares bajos en fluidos biológicos. Calentamiento. Las muestras pueden calentarse o enfriarse. Si el método requiere una temperatura específica para producir la reacción deseada, las muestras y la solución estándar se calientan o enfrían exactamente durante el mismo tiempo y la misma temperatura.
Esta etapa cumple el trabajo de un horno, una incubadora o un baño de agua en procedimientos manuales. Las temperaturas de reacción se consiguen mediante un reactor constituido en el módulo químico, con un rango de temperatura ambiente que va desde la temperatura ambiente hasta 150 grados centígrados, o un baño externo en circulación de agua de, desde -1 hasta 140 grados. La temperatura del reactor se puede ajustar en la unidad química, ¿no? El controlador que también está constituido dentro de esta unidad. En el sistema de detección. En el sistema de detección, lo que ustedes están visualizando son los detectores de cada módulo. En los detectores vamos a encontrar las celdas y las membranas. Cada membrana tiene diferente longitud de onda, la cual va a seleccionar la longitud adecuada para el análisis que uno va a establecer. Tenemos tipos de detectores. Tenemos el detector fotométrico dual, ¿no? En la primera imagen podemos ver un fotómetro, sus filtros, ¿no? Y las celdas de flujo. Tenemos un detector fotométrico con corrección de matriz y un detector amperométrico. En los detectores, la señal analítica del analizador con detección fotométrica se basa en la absorbancia de la muestra en una longitud de onda específica. La representación gráfica típica es un pico de absorción frente al tiempo. Cada pico en el perfil de absorbancia, tiempo real, corresponde a una muestra y representa la concentración del analito de interés de esa muestra. Para los cálculos se toma en consideración la altura corregida que corresponde a la altura máxima del pico de absorción menos la altura de la línea base. En el análisis con detección amperométrica, la señal analítica se basa en la corriente eléctrica generada por una reacción electroquímica en un electrodo de trabajo. La representación gráfica es un pico de corriente eléctrica en función del tiempo. Para los cálculos se tomará la altura corregida del pico. La interfaz. La interfaz desempeña un papel crucial al conectar y coordinar los diferentes componentes del equipo, permitiendo la apertura y cierre de las válvulas, la regulación de la velocidad de flujo de las muestras y reactivos, la temporización precisa de los eventos y la sincronización con detectores. Así también recopila datos de los detectores y otros dispositivos de medición. En tiempo real, esto implica la conversión de señales analógicas en datos digitales que se pueden procesar y analizar posteriormente. Señal analítica. La señal analítica del analizador se basa en la absorbancia de la muestra en una longitud de onda específica. La representación gráfica típica es un pico de absorción frente al tiempo. Cada pico en el perfil de absorbancia tiempo real corresponde a una muestra y representa la concentración del analito de interés en esa muestra. Para los cálculos se toma en consideración la altura corregida, que corresponde a la altura máxima del pico de absorción, menos la altura de la línea base. Entonces, en la imagen
Lo que se visualiza es el tiempo real de una corrida de muestras, donde vamos a visualizar los picos y cada uno corresponde a una concentración específica. Más a su derecha se puede visualizar una tabla de datos con información de- del pico señalado, ¿no? Donde nos va a mostrar el número de aspiración, el tipo de vial, la posición del vial, la identificación del vial, el tiempo del pico, ¿no? A qué tiempo se ha tomado o ha graficado este pico, o sea, la altura del pico. Y ahí vemos también la altura corregida, ¿no? La dilución, ¿no? Que se ha aplicado, el resultado, ¿no? Y los resultados. Bueno, comenzaremos con lo que es la determinación de detergentes aniónicos por análisis de flujo continuo de pH y detección fotométrica basado en la ISO 16265-2009. Principio. El procedimiento automatizado para la determinación de los surfactantes aniónicos, índice de sustancia activa de azul-metileno, MVAS, se basa en el método de azul de metileno. El azul de metileno reacciona en solución acuosa con surfactantes del tipo aniónico para formar un complejo de color azul. Este complejo se extrae en cloroformo. La fase de cloroformo eh, se mide a 650 nanómetros. Las interferencias se eliminan utilizando las soluciones de azul de metileno alcalino y acidificantes. Alcanos. El método citado comprende la determinación de detergentes aniónicos en las siguientes matrices: agua para uso y consumo humano, aguas de vida, aguas naturales, aguas superficiales subterráneas, aguas residuales, agua residual, doméstica e industrial, aguas salinas, agua de mar. Conservación de la muestra. Las muestras deben ser almacenadas en recipientes de vidrio o plástico a bajas temperaturas, entre 2 a 5 grados centígrados, por un máximo de 3 días. Los tiempos de almacenamiento más largos deben ser revisados. Algunos surfactantes aniónicos se metabolizan muy rápidamente debido a la actividad microbiana en la muestra. Esto se tendrá en cuenta para el almacenamiento de las muestras. También se debe considerar la adición de un conservante. Si la muestra se almacena durante más de 24 horas, la adición de una fracción de volumen del 1% de una solución de formaldehído al 36-37% es adecuada para periodos de hasta 4 días. Interferencias. Eh, las siguientes sustancias pueden interferir con el análisis, ¿no? Compuestos catiónicos capaces de formar pares de iones fuertes con los principios activos de azul de metileno, aminas, ácidos húmicos o fenólicos en concentraciones mayores a 20 miligramos por litro. Productos químicos con una actividad superficial alta, por ejemplo, surfactantes activos sin azul de metileno en concentraciones mayores a 50 miligramos por litro. Productos químicos con un fuerte potencial reductor para la oxidación de azul de metileno, por ejemplo, el sulfuro.
Estos productos químicos deben eliminarse con peróxido antes del análisis. Las altas concentraciones de aniones inorgánicos, como por ejemplo nitrato, cloruro, sulfato, pueden causar un sesgo positivo. Los productos químicos que reaccionan con cualquiera de los reactivos utilizados para formar un compuesto coloreado soluble en clorometano, excluidos los principios activos de azulemetileno, como el tiocianato. La filtración de una muestra antes del análisis es aconsejable para muestras que contienen partículas a un tamaño mayor a 100 micrómetros. De lo contrario, las partículas en la muestra pueden obstruir los tubos de transporte. Si es necesaria la filtración, es posible que se produzcan pérdidas significativas de surfactantes aniónicos debido a los efectos de absorción. La absorbancia debida al color de la muestra se puede compensar mediante un análisis en blanco que omite el azul de metileno de los reactivos. Se determinan las respuestas de la muestra con y sin adición de reactivos. La diferencia entre las dos respuestas se pueden usar para la determinación final. Aparatos y equipos que usamos en la determinación de detergentes aniónicos. El muestreador automático, la unidad química, detectores, interfaz. Usamos piolas volumétricas de 25, 100 de mililitros, micropipetas de 1 mililitros, 10 mililitros calibradas y test tube de aproximadamente 10 mililitros de capacidad de primer uso. Procedimiento. Tratamiento de la muestra. Se procede a revisar el frasco de la muestra y verificar si se encuentra en las condiciones óptimas para el ensayo, ¿no? Estas condiciones pueden ser que esté dentro del holding time, eh, ver si está preservado o no está preservado, ¿no? Entonces, en muestras sin preservar, realizar el análisis dentro de las 72 horas. Después del muestreo, las muestras deben ser preservadas con 1 mililitro de solución de formaldehído al 37% por cada 100 mililitros de muestra, ¿no? Y esto debe ser dentro de los 4 días desde el muestreo. Si la muestra se encuentra fría, espere que se encuentre a temperatura ambiente antes de proseguir el ensayo. Verifiquemos si la misma contiene algún interferente. En caso de encontrar alguno, se procede a la eliminación o el tratamiento del mismo. Para las muestras de agua residual industrial que tienen presencia de tiocianato, proceder a realizar una adición estándar. Luego de tratada la muestra, se procede a trasvasar a un test tube de aproximadamente 10 mililitros, el cual debe encontrarse debidamente identificado y colocar en el respectivo rack para su posterior programación en el equipo CFA SCADA. Cabe mencionar también que, como se explicó anteriormente, la muestra también puede ser filtrada, ¿no? Siempre y cuando contenga partículas de gran tamaño. Y esto para también evitar obstrucciones en nuestro equipo. Tenemos el procedimiento de preparación y controles de calidad, ¿no? En conjunto con las muestras, corremos preparar los controles de calidad respectivos y estos constan de dos blancos, ¿no?, correspondientes a una ultrapura. Un blanco va al inicio de la corrida y uno va al final de cada lote de análisis. Se consideran dos estándares de control, ¿no?
correspondientes a un blanco fortificado en concentraciones de hembras. Un duplicado de muestra al azar del lote de análisis para evaluar la precisión, ¿no? Una adición estándar, ¿no?, correspondiente a una matriz fortificada con una concentración cuantificable añadida del analito sobre la muestra total, ¿no? Esta, esta adición se basa con el fin de evaluar el efecto de la matriz sobre el analito. Eh, Lo que observamos en las imágenes es un poco del software que se usa. Es un Flow Access V3. En la primera imagen tenemos en sí el inicio del software, el cual después vamos a abrir otra ventana donde podemos visualizar una imagen del autosampler, ¿no? Un esquema de los módulos de análisis, ¿no?, que se tienen en ese equipo. También podemos visualizar botones de estado del equipo, control del equipo, tabla, ¿no? En tabla es en la imagen inferior, esa es una tabla donde vamos a editar nuestra secuencia, ¿no? Donde vamos a colocar nuestros estándares, la curva de calibración y nuestras muestras, ¿no? Nuestro lote de análisis. También ahí podemos colocar el factor de dilución que se le ha aplicado a cada muestra, ¿no? En esta parte del software también vamos a poder, en la parte de control, controlar el tiempo de toma de muestra y el tiempo de lavado, ¿no?, que es muy independiente para cada tipo de análisis. En el caso de detergentes aniónicos, el tiempo de toma de muestra es de 90 segundos y el tiempo de lavado es de 110 segundos. También acá podemos hacer el uso de mover, ¿no?, nuestro autosampler, guiarlo a una posición y programar las diluciones. Una vez que nuestra tabla ya esté terminada y editada, lo que se procede es a ver nuestra línea base, ¿no? En la imagen derecha superior, a la logo ALS, podemos ver una imagen que en la parte inferior de esa imagen hay una línea roja. En, en la línea roja es que hemos mandado nuestra línea base y esta línea base debe ser constante y no debe tener ningún tipo de perturbación. Eh, Podemos esperar unos 5 minutos a que esta línea sea estable. Una vez que empiece a estar recta, tomamos un tiempo de 5 minutos, ¿no? Y posterior a ese tiempo, podemos empezar lo que es ya nuestra corrida analítica. Entonces, en la imagen inferior ya vemos los picos nuevamente, ¿no?, de las muestras o en este caso desde nuestra curva, ¿no?, que se ha ido graficando y a su costado vemos nuevamente la tabla con los datos, ¿no?, que nos indica de cada pico. Y ahí podemos visualizar el resultado. Cabe aclarar de que en este análisis el resultado lo podemos ver en tiempo real, ¿no? Y si vemos alguna desviación o que nuestra muestra está excediendo nuestro rango de trabajo, eh, podemos realizar una dilución, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo en cuanto a lo que es el análisis
determinación de detergentes aniónicos por un método SFA, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Paul, por esta presentación. Ahora vamos a la sección de preguntas. Un momento, por favor. A ver, ya. La primera pregunta. ¿Cómo influyen los tensoactivos o surfactantes en la tensión superficial del agua? Ya. Los tensioactivos o surfactantes son moléculas orgánicas que modifican las fuerzas de la superficie de la superficie o atracción existentes entre las moléculas de una sustancia líquida en la superficie de contacto con un sólido, es decir, disminuyen la tensión superficial. Ello implica la alteración de los ciclos de vida de las especies acuáticas, ¿no? La disminución de la capacidad de asimilación de otras sustancias e incremento de la alcalinidad en las aguas. Ok, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las interferentes que se pueden presentar en la metodología que indicaste? Ya. Los interferentes que se pueden identificar son los compuestos catiónicos, como las aminas, ¿no? Que son capaces de formar pares de iones fuertes, ácidos úmicos o fenólicos en concentraciones de mayores a 20 miligramos por litro, ¿no? Productos químicos con alta capacidad superficial, con alta actividad superficial, ¿no? Que a concentraciones de mayores a 50 miligramos por litro, ¿no? Eh, los sulfuros, ¿no? Que tienen un fuerte poder potencial reductor, ¿no? De oxidación ante el azul de metileno. Productos que puedan reaccionar con cualquier reactivo usado que se está utilizando, ¿no? Y formar un compuesto coloreado soluble en el triclorometano, ¿no? También podemos considerar un interferente las partículas de gran tamaño, ¿no? Y lo cual tendríamos que hacer una filtración de la muestra, ¿no? El color también es uno de nuestros interferentes, ¿no? El color de la muestra. Esto lo podemos eliminar haciendo un análisis en blanco, pasando la muestra sin los reactivos azul de metileno, los cuales, y después pasar nuevamente la muestra con los reactivos de azul de metileno y obteniendo estos dos resultados, sacar la diferencia entre ambos y para dar una respuesta final, ¿no? En cuanto al equipo, se podría tener las siguientes interferencias, ¿no? Una inconstancia del caudal, del flujo, del ingreso de muestra o reactivos, ¿no? Las pulsaciones de bombas peristálticas, que el flujo de giro de la bomba peristáltica no sea constante, ¿no? Y las variaciones de temperatura que resultan en cambios de compresibilidad de las burbujas, ¿no? Ok, gracias por tu respuesta, Paul. Tercera pregunta. ¿Cuáles serían las diferencias entre el método clásico y el instrumental en la determinación de detergentes aniónicos? Las principales diferencias, eh, yo creo que serían el consumo de reactivos, ¿no? O sea, el volumen. El volumen en un método clásico, tanto de reactivos como de muestra, es mayor, ¿no? Se usan volúmenes de 100 mililitros para arriba. En cambio, en este método instrumental automatizado, el volumen de muestra, por ejemplo, es de 10 mililitros, ¿no? Y el volumen de reactivos es sumamente pequeño, ¿no? Otro, otra, otra diferencia eh, puede ser el tiempo.
El tiempo en un método tradicional clásico es más prolongado, ya que en esta metodología se tiene que realizar no solo una extracción, sino son dos o tres extracciones seguidas, ¿no? Consecutivas, para poder obtener nuestro animalito y poder cuantificarlo. Esto se va también en cada extracción, se toma un tiempo de agitación, ¿no? Eh, en cambio, en este método de flujo continuo, eh, ese tiempo que nos vamos a demorar va a ser reducido, ya que la muestra va a pasar, como dicen, ¿no? En un flujo continuo por los espirales, los coils, y en ese movimiento se van a realizar las extracciones y se va a proceder la lectura, ¿no? Y obtener el resultado, ¿no? Otra diferencia, yo creo que también más beneficioso, ya que en cuanto a la generación de residuos, ¿no? Y la contaminación del medio ambiente, porque al consumir menos reactivos y menos muestras, vamos a tener menor cantidad de residuos. Ok, gracias, Paul. Vamos a ver. mm, Otra pregunta adicional. Ya. ¿Cuántos tipos de surfactantes o anticonceptivos hay? Ya. Existen cuatro tipos de tensioactivos o surfactantes de detergentes según su carga eléctrica, ¿no? Tenemos los tensioactivos aniónicos, que se disocian en un anión anfífilo y un catión que suele ser un metal alcalino o un amonio cuaternario. Otro tipo es los tensioactivos o surfactantes no iónicos, iónicos. Se caracterizan por no ionizarse en soluciones acuosas porque tienen grupos hidrófilos como fenol, éter, amidas o alcohol. Otro tipo serían los tensioactivos anfóteros o anfotéricos. Su característica principal es que presentan la misma molécula de carga positiva o negativa, de acuerdo con el pH de la solución donde se utilicen. Estos son compatibles con otros surfactantes que tienen poca sensibilidad a la dureza del agua, ¿no? Otro tipo son los tensioactivos catiónicos, que son compuestos nitrogenados del tipo sal de amina, ¿no? Grasa o amonio cuaternario, que se disocian en una solución acuosa en un catión orgánico anfífilo o un anión halogenuro, ¿no? Y tienen propiedades emulsionantes que ayudan a dar la estabilidad a las soluciones de agua y de aceite, ¿no? Ya. Muchas gracias, Paul. Gracias por esta excelente presentación. Agradezco a todos los participantes en este webinar. Cualquier consulta adicional, por favor, nos comunican en los números que se van a presentar. Se han presentado anteriormente. Sí, eso sería todo. Ya estaríamos comunicando, informando otro webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, Paul. No, gracias.